Bueno, la Wicca es una religión bastante antigua, más que todo espiritual. Muchos de los practicantes wiccanos sabemos que tal vez, o estamos conscientes que tal vez no es el único camino, la única verdad, la única salida para el ser, para poder alcanzar su crecimiento interno o espiritual. Mas, sin embargo, creo que nos sentimos bastante identificados con esta y nos permite crecer y explorar muchas partes espirituales que tal vez normalmente no lo hacemos. Bueno, el origen como tal de la Wicca, debemos empezar porque el paganismo ya es bastante antiguo, ¿no? Pero la Wicca como tal, bueno, eran tradiciones, antiguas tradiciones que se practicaron en Europa por el Paleolítico y las épocas prerromanas. Esto en los años 50, a partir de ahí surgió pues el pensamiento Wicca, que básicamente se basaba en el culto y veneración a la naturaleza, y pues con una actitud positiva para la vida. Bueno, dentro de lo que creemos y nuestras divinidades, veneramos al dios y la diosa, que son las divinidades centrales dentro de lo que es la Wicca. Lo representamos con el sol como el dios y la luna como la diosa. Respetamos mucho a la naturaleza, claro, nuestra madre de tierra, que es la diosa, que es la que nos acoge a todos, y por eso lógicamente un wicano la cuida y la respeta. También conocemos procedimientos mágicos que siempre son canalizadores de nuestra energía y utilizados solamente como crecimiento espiritual, más que nada. También, lógicamente, la creencia pagana y por supuesto la wicana no hace distinción sobre sexo, raza, nacionalidad, opción sexual, etc. Básicamente, tal vez para poder iniciarse sería como un requisito ser mayor de edad, tal vez, porque igual puedes crecer aprendiendo ya sobre las creencias y divinidades que tenemos dentro de la Wicca. Bueno, dentro de nuestras festividades tenemos los sabbats y los esbats. Son 8 sabbats y 13 esbats o lunas llenas que tenemos en el año. Básicamente los sabbats son celebraciones que dependen de los ciclos solares y, claro, la relación del sol con la tierra. Esto se celebra tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. No estamos obligados a regir por un solo hemisferio. Creo que ya eso más depende de cada wicano, ¿no? En lo personal, yo me rijo a las celebraciones en cuanto en el orden del hemisferio norte. El pentáculo para nosotros es como la cruz para los católicos, más o menos. Como son 5 puntas, simboliza el ser y los elementos, es decir, el ser va en la punta de arriba y significa que es el ser dominando
a los elementos, a diferencia de la estrella cuando la usan los satánicos, que es con la punta hacia abajo, que quiere decir el ser dominado por los elementos. Nosotros tenemos el ser dominando los elementos. Dentro de la Wicca hay muchísimas ramas, ¿sí? Por ejemplo, está la Wicca gardneriana, que básicamente es la primera, por así decirlo, ¿no? La más tradicional. Está la Wicca alejandrina, está la Wicca Seax, la tradición británica, la Wicca celta, la Wicca eclética, que básicamente es la que yo practico. La Wicca eclética, ¿qué te puedo decir? Es como una recopilación, coge un poquito de cada tradición y hace una nueva que es la eclética. Creo que toda la vida la tuve. Tuve cierta inclinación a ciertas cosas, pero nunca supe que tenía un nombre, ¿sí? Yo fui criada como católica, en una familia católica, en una escuela y colegio católico. Sin embargo, nunca me sentí parte de eso. Siempre tuve gustos e inclinaciones sobre otras creencias, solo que no sabía que se llamaban Wicca, ¿no? Ya un poco antes de terminar el colegio, yo ya estaba un poco asqueada del catolicismo. Yo respeto las otras religiones, las otras ideologías de la gente. Sin embargo, no compartía casi nada del catolicismo y ya necesitaba pues llenar esa parte espiritual, ¿sí? Que creo que es la más importante en cada persona. Entonces, tal vez unos 2 años o 3 años antes de salir del colegio, yo empecé a buscar en lo que básicamente creía, sin saberlo, ¿no? Encontré la Wicca y, claro, ya me identificaba mucho con su doctrina. Entonces seguí buscando, seguí leyendo. Por mucho tiempo, obviamente, sola no sabía que en Ecuador habían más wiccanos. Uno siempre tiende a pensar que es el único, ¿no? Y es un poquito frustrante, y por algunos años lo fue. Pero ya después pude conocer a una persona que pasó a ser mi maestro, quien me enseñó algunas cosas. Lamentablemente no pude terminar el aprendizaje con él. Sin embargo, es una persona muy sabia y muy inteligente y sabe tanto, y no sé, creo que sentarte un día con él a hablar o que te enseñe sobre la Wicca es bastante, aprendes mucho. Entonces ahí me pude dar cuenta que no era la única. Claro, estaba él y ahí me empecé a dar cuenta que habían más wiccanos en Ecuador. Claro que tengo entendido que hay más en Quito que en Guayaquil, pero sí habían más. Entonces por ahí ya me encaminé, ya te digo, antes del colegio hasta el día de hoy. Y es algo que me ha ayudado muchísimo a crecer de manera espiritual, y me he familiarizado más con nuestra madre tierra, con la naturaleza, sobre todo porque sabemos que le debemos respeto. Bueno, claro, hay rangos, ¿no? Como creo que en toda religión. Empiezas por ser un iniciado, por ser un wiccano. Siempre está la ley que tienes que estudiar 1 año y 1 día, cuando después de eso ya puedes tener tu iniciación de manera formal. Actualmente, digamos que se ha perdido un poquito las tradiciones muy formales de la Wicca. Entonces hay muchísimos wiccanos que lo siguen de manera solitaria y pueden hacer una autoiniciación y simplemente seguir su camino de manera solitaria y aprender conforme pasan los años. Pero si encuentras a alguien que te enseñe, un maestro o una maestra, claro,
es como te digo, estudias un año, un día, durante ese tiempo pues eres como iniciado, luego escalas a sacerdote o sacerdotisa y luego obtienes como que el título de sumo sacerdote o suma sacerdotisa, pues que ellos ya tienen como que los rangos para poder poder pasar o subir de rango a otro sacerdote o sacerdotisa. Pueden dirigir mucho mejor los covens, pueden representar formalmente al dios y la diosa, pero ya cuando tienes ese rango más alto. Sobre todo en Latinoamérica hay mucho prejuicio y hay bastante discriminación, llamémoslo de esta manera, simplemente por tener otra ideología y otra manera de ver las cosas. Ya sabemos que la mayoría en Latinoamérica rigen a la religión católica o al cristianismo, básicamente creen en el Dios católico o en el Dios cristiano. Entonces, un wicano en esta sociedad es bastante complicado, ¿sí? Tal vez en Norteamérica y en Europa sea muchísimo más factible porque la gente tiene otra mentalidad, ¿sí? Y no te ataca tanto. El ser humano siempre tiende a atacar lo que le teme y lo que no entiende. Entonces, tener una vida como tal en esta sociedad es complicada, empezando porque mis padres no lo saben, entonces por ahí ya hay un problema, ¿no? Tienes que llevar las cosas en perfil bajo, tienes que hacer las cosas en perfil bajo, no puedes decirle a todo el mundo en la calle que eres un wicano, que eres un pagano, porque eres mal visto. Y no es tanto porque a uno le importe o no, porque sencillamente yo estoy contenta con lo que creo y así estoy feliz. Básicamente es porque tienes que lidiar con eso todos los días y la verdad que es una molestia y es un problema. Entonces tienes que hacer tus cosas, como te digo, en perfil bajo. Tienes que aprender a llevar las cosas en perfil bajo. Además que la Wicca siempre tiende a ser algo muy hermético, entonces tampoco es que puedes sentarte a contarle todo a medio mundo, ¿no? Primero porque tienes que saber a qué persona le vas a contar, porque no todo el mundo lo entiende, ni lo puede discernir de la mejor manera para que no haya malos entendidos o alguna cosa de esas. Entonces creo que la vida de un wicano en esta sociedad, bueno, tal vez ya no es tan complicada como antes. Yo creo que las generaciones ahora ya no están tan atadas al catolicismo. Creo que buscan más allá de algo que no les limite de manera espiritual. Y creo que la Wicca te ayuda a quitarte esas limitaciones que tal vez otras religiones u otras ideologías te impongan, ¿no? Entonces ha mejorado, creo yo, a través de los años, pero todavía sigue siendo un poco complicado llevar pues creencias diferentes a las de la mayoría, como yo los denomino. Entonces es complicado. Pero yo estoy segura que en algún tiempo eso tiene que cambiar porque la gente ya está sintiendo un poco más de sed espiritual, sienten la necesidad de llenarse y sienten la necesidad de ver más allá. Entonces tal vez eso cambie, ¿no? Y bueno, ¿qué les puedo recomendar para los que estén interesados en la Wicca? Sencillamente que primero lean mucho, que entiendan que esto no es como las películas, que no es hacer abracadabra y todo pasa, ¿no? Hay que tener muy claro en eso. Esta es una religión bastante espiritual y tenemos que tener conciencia, responsabilidad de que si somos capaces de provocar cosas con nuestra energía, tenemos una responsabilidad muy grande de no hacer daño a la gente, de respetar su libre albedrío y de hacerlo simplemente cuando es necesario, porque es tu energía y no es recomendable malgastarla porque sí. Entonces, si están interesados, claro, hay muchísimos libros que pueden leer
de Scott Cunningham. Y después de eso pueden decidir qué quieren hacer. Lo bonito de poder escoger una religión es justamente eso, tener la libertad de saber más sobre y tener la libertad de decisión, de poder decir esto es lo que quiero, esto es con lo que me siento identificada, espiritualmente me llena, me nutre. Eso también es la Wicca. Entonces, si se sienten identificados con todo lo que esta predica, con la naturaleza, con los dioses y con todo lo que conlleva, pues estudien. Hay que estudiar mucho, no es de que quiero ser wiccano y cojo mi varita y empiezo a hacer cosas, no. Hay muchísimo que estudiar antes de, porque necesitas saber todas las cosas para poder practicarlas y para poder enseñarlas. Y como digo, de manera muy, muy responsable. Suscríbete al canal para más contenido como este. Sígueme en mis redes sociales. Los links los puedes encontrar en la descripción de este video.